Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas. Me emociona muchísimo tenerlos de nuevo por aquí, en este rinconcito donde celebramos el amor, la pasión y las historias que nos roban el aliento. Si eres nuevo por acá, un abrazo gigante. Espero que este vídeo te guste tanto que te quedes y te unas a nuestra familia. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que me ha tenido completamente cautivada. Una historia de esas que te hacen creer en el destino, en las almas gemelas y en el poder transformador del amor verdadero. Prepárense porque vamos a hablar de Burak y Neslihan, una pareja cuya conexión parece escrita en las estrellas. Su historia, amigos míos, es un torbellino de emociones, un romance épico que los atrapará desde el primer segundo. Antes de que nos metamos de lleno en esta joya, les pido un pequeño favor. Si disfrutan de las historias de amor tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de formar parte de esta comunidad que ama el romance. Y ahora sí, pónganse cómodos, tomen algo rico porque vamos a viajar juntos a través del tiempo y el espacio para descubrir el amor eterno de Burak y Neslihan. Todo comenzó, bueno, como muchas grandes historias, con un encuentro fortuito. Burak, un reconocido arquitecto con una mirada que derretiría hasta el hielo, y Neslihan, una talentosa artista con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, se cruzaron en una galería de arte. Ambos estaban allí para la inauguración de una exposición de un amigo en común. Al principio solo fueron miradas robadas, una chispa que encendió una llama silenciosa. Burak, picamente reservado, se sintió inexplicablemente atraído por la energía vibrante que emanaba de Neslihan. Ella, por su parte, vio en él una profundidad que la intrigó de inmediato. Imaginen la escena. Luces tenues iluminando las obras de arte, el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán. Burak, alto y elegante vestido con un traje impecable, observaba un óleo abstracto que representaba un paisaje urbano. Su mirada, generalmente fría y analítica, se suavizó ligeramente al contemplar la obra. Estaba sumido en sus pensamientos, evaluando la composición, los colores, la técnica del artista. En ese momento Neslihan, vestida con un vestido de seda color esmeralda que resaltaba sus ojos verdes, se acercó al mismo cuadro. Su sonrisa, un destello de luz en la penumbra, iluminaba su rostro mientras estudiaba la pintura con una expresión de alegría y asombro. Sintió la presencia de alguien a su lado y al girar, sus miradas se cruzaron. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que ambos sintieran una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos. Burak, acostumbrado a ser el centro de atención, se sintió desarmado por la espontaneidad y la vitalidad de Neslihan. Ella, por su parte, quedó cautivada por la intensidad de sus ojos oscuros y la sensación de seguridad que transmitía su presencia. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Hablaron de arte, de música, de sus sueños y ambiciones. Descubrieron que compartían una pasión por la belleza en todas sus formas y una visión similar del mundo. Esa noche, al despedirse, ambos sintieron que algo especial había comenzado. No era solo atracción física, era una conexión a un nivel mucho más profundo, una resonancia de almas que se reconocieron al instante. Burak, impulsado por un deseo irrefrenable, le pidió a Neslihan su número de teléfono. Ella, con una sonrisa juguetona, se lo dio sin dudarlo, sintiendo una anticipación emocionante ante la posibilidad de volver a verlo. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Sus mentes estaban inundadas de imágenes, de palabras, de sensaciones que los conectaban. Las semanas siguientes fueron un torbellino de citas, de risas compartidas, de descubrimientos mutuos. Se enamoraron perdidamente con una intensidad que asustaba y emocionaba a la vez. Burak se abrió a Neslihan de una manera que nunca creyó posible, mostrándole sus vulnerabilidades, sus miedos y sus esperanzas. Neslihan, con su espíritu libre y su optimismo contagioso, lo ayudó a sanar viejas heridas y a creer de nuevo en el amor. Él, a su vez, la inspiró a perseguir sus sueños con valentía y a confiar en su propio talento. Sus citas eran una mezcla perfecta de sofisticación y espontaneidad. Cenaban en restaurantes elegantes con vistas panorámicas de la ciudad, pero también disfrutaban de picnics improvisados en parques tranquilos. Visitaban museos y galerías de arte, discutiendo sobre las obras y compartiendo sus interpretaciones. Se reían a carcajadas mientras intentaban bailar salsa en una clase grupal y se emocionaban hasta las lágrimas viendo una película conmovedora en el cine. Burak le reveló a Neslihan que había perdido a sus padres en un accidente automovilístico cuando era joven,
y que ese trauma lo había endurecido y lo había vuelto distante. Neslihan, con su empatía y su ternura, lo ayudó a procesar su dolor y a abrir su corazón a la posibilidad de amar de nuevo. Ella, por su parte, le confesó a Burak que había tenido una relación difícil en el pasado, y que había perdido la confianza en los hombres. Burak, con su paciencia y su comprensión, le demostró que el amor verdadero existía y que ella merecía ser amada incondicionalmente. Su amor era como un lienzo en blanco que pintaban juntos cada día, con pinceladas de alegría, de complicidad y de respeto mutuo. Se apoyaban incondicionalmente, celebrando los éxitos del otro y brindando consuelo en los momentos difíciles. Eran el mejor amigo del otro, el confidente, el amante, la persona con la que querían compartir cada instante de sus vidas. Pero como en toda buena historia, no todo fue un camino de rosas. Su amor se vio desafiado por obstáculos inesperados. La familia de Burak, proveniente de una tradición conservadora, no aprobaba su relación con Neslihan, a quien consideraban demasiado independiente y poco convencional. Intentaron separarlos, utilizando todo tipo de artimañas y presiones. La madre de Burak, una mujer elegante y autoritaria, veía a Neslihan como una amenaza para el estatus social de su hijo. Pensaba que una artista bohemia no era la pareja adecuada para un arquitecto exitoso y respetado. Intentó convencer a Burak de que se casara con una joven de su misma clase social, una mujer que cumpliera con sus expectativas y que pudiera asegurar el futuro de la familia. El hermano de Burak, un hombre ambicioso y envidioso, veía en Neslihan una distracción para su hermano. Temía que el amor de Burak por Neslihan lo alejara de sus responsabilidades profesionales y pusiera en peligro el éxito de la empresa familiar. Intentó sembrar dudas en la mente de Burak, insinuando que Neslihan solo estaba interesada en su dinero y en su fama. Neslihan al principio se sintió abrumada por la oposición familiar. Dudó de sí misma, temió no ser lo suficientemente buena para Burak. Pero él, con su amor inquebrantable, la animó a no rendirse. Le recordó que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo y que juntos podrían superar cualquier adversidad. Burak se enfrentó a su familia con valentía, defendiendo su amor por Neslihan con uñas y dientes. Les demostró que ella no era una simple aventura pasajera, sino la mujer de su vida, la persona que lo hacía ser una mejor versión de sí mismo. Con el tiempo y gracias a la perseverancia de Burak y al encanto irresistible de Neslihan, la familia de él comenzó a suavizar su postura. Poco a poco fueron aceptando a Neslihan en su vida y reconociendo el amor sincero que unía a la pareja. Burak organizó una cena familiar en su casa, donde invitó a Neslihan a conocer a su madre y a su hermano. La cena fue tensa y llena de silencios incómodos al principio, pero Neslihan logró romper el hielo con su amabilidad y su sentido del humor. Habló de su pasión por el arte, de sus proyectos futuros y de su amor por Burak. La madre de Burak, aunque todavía escéptica, comenzó a ver en Neslihan una mujer inteligente y talentosa. El hermano de Burak, impresionado por la determinación de Neslihan, se dio cuenta de que ella realmente amaba a su hermano y que no era una cazafortunas. Otro desafío surgió cuando Neslihan recibió una beca para estudiar arte en el extranjero, en una prestigiosa academia en Italia. Era una oportunidad única para desarrollar su talento y alcanzar sus sueños, pero también significaba separarse de Burak por un tiempo prolongado. La distancia, como bien sabemos, puede ser un enemigo implacable para cualquier relación. La Academia de Arte en Italia era un sueño hecho realidad para Neslihan. Podría estudiar con los mejores artistas del mundo, perfeccionar su técnica y exponer su obra en galerías de renombre. Pero la idea de dejar a Burak la llenaba de tristeza y de incertidumbre. ¿Podría su amor sobrevivir a la distancia? ¿Podría Burak esperar por ella? Ambos se enfrentaron a una difícil decisión. ¿Debían priorizar sus ambiciones personales o mantener su amor a toda costa? Después de muchas conversaciones sinceras y lágrimas derramadas, llegaron a la conclusión de que lo más importante era apoyarse mutuamente en sus sueños. Decidieron apostar por un amor a distancia, confiando en la fortaleza de su vínculo y en su compromiso mutuo. Durante los meses que Neslihan estuvo en Italia, mantuvieron la llama encendida a través de llamadas telefónicas, videollamadas y mensajes de texto. Se contaban cada detalle de sus vidas, compartían sus alegrías y sus tristezas, se daban aliento en los momentos de soledad. Burak viajó a Italia siempre que pudo para visitar a Neslihan, aprovechando cada minuto juntos al máximo. Burak aprovechaba cada viaje de negocios a Europa para escaparse a Italia y pasar unos días con Neslihan.
Exploraban juntos las ciudades italianas, visitaban museos y galerías de arte, comían pasta y pizza en trattorias tradicionales. Se besaban bajo la luz de la luna en las plazas románticas y se abrazaban con fuerza, sintiendo que el tiempo juntos era demasiado corto. La distancia, lejos de separarlos, fortaleció aún más su amor. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, a valorar cada encuentro y a apreciar la importancia de la confianza y la lealtad en una relación. Cuando Neslihan regresó a casa, su amor era más fuerte que nunca. Habían superado la prueba de la distancia y estaban listos para construir un futuro juntos. Finalmente llegó el día de la boda. Una ceremonia íntima y emotiva, rodeada de familiares y amigos cercanos. Burak y Neslihan se juraron amor eterno, prometiéndose apoyarse, respetarse y amarse incondicionalmente para siempre. Sus ojos brillaban con una felicidad indescriptible, reflejando la profundidad de su amor. La boda se celebró en un jardín exuberante rodeado de flores y árboles centenarios. Neslihan vestía un vestido blanco de encaje, sencillo pero elegante, que resaltaba su belleza natural. Burak la esperaba en el altar, vestido con un traje oscuro impecable, con una sonrisa radiante en el rostro. La ceremonia fue oficiada por el amigo en común que los había presentado en la galería de arte. Las palabras de amor y de compromiso resonaron en el aire, emocionando a todos los presentes. Su vida juntos ha sido una aventura constante, llena de momentos maravillosos y también de desafíos, como en toda relación. Han construido una hermosa familia, han viajado por el mundo, han alcanzado sus sueños profesionales y han seguido cultivando su amor día tras día. Han aprendido a aceptar las imperfecciones del otro, a perdonar los errores y a celebrar las diferencias. Han demostrado que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión consciente de comprometerse con otra persona y de construir un futuro juntos. Burak y Neslihan tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, a quienes criaron con amor y con libertad. Les enseñaron a valorar el arte, la música, la naturaleza y la cultura. Les inculcaron la importancia de la honestidad, la lealtad y el respeto. Viajaron juntos por el mundo, explorando diferentes culturas y aprendiendo de otras costumbres. Apoyaron a sus hijos en sus sueños y los animaron a perseguir sus pasiones. La historia de Burak y Neslihan es un testimonio del poder del amor para superar cualquier obstáculo. Es una inspiración para todos aquellos que creen en las almas gemelas y en el destino. Es una prueba de que el amor verdadero existe y que con esfuerzo, dedicación y un poco de magia, puede durar para siempre. Su historia es un faro de esperanza en un mundo lleno de desilusiones amorosas, un recordatorio de que el amor vale la pena luchar por él. En resumen, la historia de Burak y Neslihan nos muestra que el amor verdadero puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Nos enseña que la comunicación, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales para construir una relación duradera. Y nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino, y que requiere compromiso, paciencia y mucha pasión. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Me encanta compartir con ustedes estas historias que me llenan el corazón de alegría y esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Creen en el amor a primera vista? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Los espero la próxima semana con otra historia de amor que les robará el corazón. Hasta pronto.